Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Celia Gallego y en el vídeo de hoy os traigo una cosilla que me habéis preguntado mogollón por Instagram, que me habéis dejado muchísimas dudas para que yo os responda en el vídeo de hoy, y es cómo pintar al óleo, qué diferentes técnicas hay. Hay muchísimas personas de por aquí que estáis empezando a pintar y que no sabéis realmente qué técnicas o cómo se pinta, de qué manera se lleva a cabo una obra a óleo. Y os quiero un poquillo en este vídeo de hoy hablaros un poquito de estas técnicas. Yo creo que básicamente he hecho bastantes vídeos, creo, de comenzar a pintar a óleo y de materiales, así que yo creo que si necesitáis alguna cosilla de por ahí, en un montón de mis vídeos de YouTube lo vais a encontrar, sobre todo en las listas de tutoriales. Seguro que ahí vais a encontrar un montón, porque sí que recuerdo que he hecho 3 o 4 o 5 vídeos dedicados al óleo y a los materiales. Así que en el vídeo de hoy, que también es un tutorial, os quiero hablar un poquito más acerca de las técnicas. Así que no me enrollo más y dentro vídeo. Primero os voy a hablar de las técnicas y luego al final del vídeo os voy a responder a todas las dudas que me dejasteis, que son unas cuantas. Yo creo que algunas se repitieron y que voy a poder resolver prácticamente todas las dudas que teníais. Para empezar, ¿qué es el óleo? El óleo es un pigmento que está mezclado con diferentes aceites para crear esa pintura. Es muy diferente, por ejemplo, a las témperas, muy diferente al acrílico, muy diferente a cualquier otro tipo de pintura que se mezcle con agua. En este caso vamos a necesitar aceites, vamos a necesitar disolventes para poder tratar un poquillo esta pintura. ¿Y qué dos técnicas o qué diferentes técnicas nos vamos a encontrar? La primera de todas, que se llama a la prima o húmedo sobre húmedo. ¿Esto qué quiere decir? A la prima es una técnica que básicamente tú empiezas a pintar el cuadro y lo pintas completamente entero de una vez, de una sentada. No lo dejas secar directamente, en la primera capa finalizas tu cuadro. Por eso se llama húmedo sobre húmedo, porque nosotros cuando vamos a pintar a óleo, esa pintura siempre va a estar húmeda por la mezcla de aceites y porque nosotros lo mezclamos con disolventes y con aceites también. En este caso no vamos a necesitar unas mezclas de aceites como necesitaremos en otro tipo de técnicas, sino que básicamente se mezcla con el aceite que tú creas que necesitas. Lo puedes hacer más aceitoso, lo puedes hacer menos aceitoso, y tú poquito a poquito creas esa obra pero en una sola capa. Esta técnica es, por ejemplo, la que utilizaban los impresionistas, como vais a ver por aquí, o como también he utilizado yo en alguno de mis cuadros que veréis por aquí, que directamente está hecho en húmedo sobre húmedo. Es una técnica que es mucho más rápida, puedes encontrar expresión mucho más sencillo, porque al ser de una sola vez tienes que saber muy bien encontrar esa expresión, pero yo creo que la pintura dice mucho más, porque no es una perfección lo que se busca, sino que es un tipo de pintura que directamente es expresión pura. A mí me gusta mucho, pero es verdad que es un tipo de técnica bastante complicado y que normalmente, por lo menos en las academias en las que yo he ido de pintura, no sé, en Bellas Artes ya sabéis que yo no puedo deciros mucho, no se utiliza casi nada. O sea, yo cuando pintaba un cuadro en mi academia era en la siguiente técnica que os voy a comentar y casi nunca era en una a la prima, o sea, la verdad es que jamás. La siguiente técnica es la técnica de seco sobre, o sea, húmedo sobre seco, que también se llama graso sobre magro. ¿Esto qué quiere decir? Aquí viene un poquito la complicación. Nosotros cuando nos compramos nuestro kit de óleos, nos compramos las pinturas que necesitemos. En este caso yo tengo mogollón de pinturas. Vamos a necesitar también un disolvente, que lo más normal es que se compre trementina, que creo yo que la tengo por aquí, que os la puedo enseñar. Yo por ejemplo lo que uso es esencia de petróleo, que es completamente inodora. ¿Por qué? Porque los disolventes huelen muchísimo y normalmente es un olor bastante desagradable. ¿Qué pasa? Que si estás pintando en una habitación pequeña, te mueres. O intoxicas al de al lado que esté en esa misma habitación. Entonces yo siempre he utilizado la esencia de petróleo. También tengo trementina, pero me gusta más la esencia de petróleo. ¿Qué pasa? Que además también vamos a necesitar unos aceites. ¿Por qué? Porque en la técnica del graso sobre magro quiere decir que en la primera capa, o sea, esto va a ser como una sucesión de capas, que es lo que probablemente sepáis todos de cómo se pinta óleo en diferentes capas. La primera capa siempre se da una precapa. En este caso se suele utilizar un solo color, en el cual lo puedes hacer de diferentes maneras. Puedes pintar todo el cuadro de un solo color y ya está. Puedes pintar todo el cuadro de un color con valoraciones, es decir, las zonas más oscuras vas a poner más cantidad de pigmento
y en las zonas más claras apenas vas a poner pigmento para que tengas toda la valoración de luces. U otra técnica que yo no la suelo utilizar, la verdad, y es pintar cada objeto del cuadro del color que necesites. Esta precapa se va a dar muy mezclada con aguarrás, de hecho se suele decir que es una capa aguarrasada. Con aguarrás, con trementina o con esencia de petróleo, o sea, cualquier tipo de disolvente, digamos una capa disuelta en ello. ¿Por qué se da esta capa? Por diferentes cuestiones. Por no dejar ningún poro del lienzo libre, es decir, que no quede blanco, por dar una primera valoración, por hacer una capa base sobre la cual tú luego vas a pintar y va a crear esa atmósfera del cuadro. Yo es verdad que hay veces que no lo hago. Por ejemplo, en el último cuadro que estoy haciendo, que lo vais a ver por aquí, no lo estoy haciendo otra técnica completamente diferente que suelen desaconsejar bastante, que os hablaré después de ella. Pero a mí me funciona últimamente bastante a la hora de crear un realismo en los rostros. Entonces, bueno, me está gustando mucho. Es verdad que es un tipo de técnica que considero que es bastante más complicada. Luego os contaré un poquillo más. Como os decía, la primera capa va a ser muy aguarrasada, es mezclar bastante de lo que es la esencia de petróleo, la trementina y demás, con el pigmento, de tal manera que tú el lápiz que has pintado antes lo vayas a poder ver perfectamente. Como truquito, muchas veces que pintéis con primero el lápiz y luego con el óleo, se os va a mover el lápiz. Yo lo que hago siempre, que no sé si está bien hecho o mal hecho, la verdad, es fijar el lápiz en el lienzo, es decir, he hecho este fijador, que es prácticamente como laca de peluquería, de hecho estoy bastante segura que es exactamente lo mismo que laca de peluquería. Lo dejo secar un ratito y luego me pongo con la primera capa, porque si no es verdad que si tienes muchos detalles hechos se te van a ir completamente. Entonces lo considero una cosa bastante importante. Después de dar esta capa, lo normal es que se den en colores tierra porque secan bastante rápido. Hay colores que si por ejemplo lo haces con un color que esté mezclado en blanco, vas a tener que esperar unos cuantos días. Si utilizas unos tierras directos de tubo, probablemente seque, no sé si en el mismo día, pero en el día siguiente lo más probable es que ya lo tengas hecho. Esta técnica es muy tediosa, es decir, hay que esperar y esperar y esperar y esperar. Y ya no te digo si haces veladuras, que os hablaré un poquito más adelante también de esa técnica. Es así. La siguiente capa que vamos a utilizar, vamos a volver a mezclar el pigmento con un poquito de trementina, pero vamos a añadir aquí un aceite. Hay diferentes tipos de aceite, los tres principales serían el aceite de linaza. Este es bastante barato, es bastante asequible, lo que pasa es que cuando pintas zonas que sean más blanquitas, zonas que sean más claras, amarillea bastante el color. No pasa con colores más oscuros, por lo que si estáis haciendo un cuadro que sea tremendamente oscuro no vais a tener ningún tipo de problema, pero sí que es verdad que a la hora de hacer bastantes claros os va a amarillear. Hay otro tipo de aceite que se llama el aceite de adormidera, que está muy bien y que no amarillea tanto. Lo que pasa es que tarda bastante más en secar, con lo que tenéis que ser bastante más pacientes. También es de un precio bastante asequible y lo podéis encontrar yo creo que en cualquier tienda de Bellas Artes. Y ya por último sería el aceite de cártamo, que hay que tener bastante cuidado con él, porque hay algunos óleos que están hechos con aceite de este tipo, de cártamo, con lo cual no va a ir bien en mezclar el aceite con el mismo aceite que ya está el propio óleo. Con lo que yo os recomiendo que vayáis probando diferentes aceites, que preguntéis en vuestra tienda de Bellas Artes de confianza y diréis: quiero empezar a pintar a óleo, quiero pintar de este tipo, ¿qué puedo hacer? Porque la siguiente capa, es decir, la segunda capa de óleo, se va a hacer con un poquito menos de trementina y un poquito de aceite. De ahí que empiece todo graso sobre magro. Empieza todo con lo que es la grasa del óleo, solamente mezclado con trementina, y poco a poco en sucesivas capas vamos metiendo aceite. De esta manera se va a dar una luz y una viveza al cuadro increíble. Yo hasta día de hoy no pinto con aceite, es decir, yo solamente pinto con trementina, sobre todo por desconocimiento total. O sea, yo no sabía que había que mezclar estas dos cosas para poder ir haciendo un cuadro. De hecho, en mi academia de pintura nunca, por decir nunquísima, se ha pintado con aceite.
Pero claro, lo he descubierto y he dicho, yo tengo que probarlo sí o sí. De hecho, el próximo cuadro que haga, obviamente lo voy a hacer con este tipo de técnica. Básicamente es hacer así capa sobre capa y va a ser húmedo sobre seco, húmedo sobre seco. Dentro de esta técnica puedes esperar a que seque más una capa u otra, esperar a que seque totalmente, que no seque del todo y meter la siguiente capa a ver cómo queda, luego dejarla secar, o sea, prácticamente esto ya está, es completamente libre. Luego hay un tipo de técnica que es bastante odiada en Bellas Artes sobre todo, que es una que hago yo, y seguro que hace un montón de gente más, que a mí personalmente me viene muy bien, pero es bastante complicada. Esta técnica es la de pintar por trocitos, es decir, no pintamos el cuadro entero por una capa, esperamos a que seque, pintamos otra vez otra capa y esperamos a que seque, sino que yo voy por zonas. Me permite ser muchísimo más meticulosa, me permite poder ir creando parte por parte, cada cara, cada rostro y realmente me queda muchísimo más realista. Problema, que si por ejemplo yo hoy hago la cara con X colores, X mezclas, X sombras, X tal, mañana me pongo y no me acuerdo cuánto necesitaba de cada color. Ese es el verdadero problema. Yo tengo un poco de suerte que a mí se me da bastante bien encontrar los colores, es decir, a mí me pones un color y yo te digo exactamente qué necesito mezclar para obtener. Así que digamos que yo tengo, bueno, este pequeño don, esta pequeña facilidad. Pero sí que es verdad que es algo bastante complicado y que te quita mucho tiempo, puesto que de una tirada podrías hacer prácticamente toda la piel, todo el fondo, todo lo que es el cuadro, y en una siguiente podrías hacer la siguiente capa. A mí personalmente, para hacer realismo total, no me gusta, no me queda bien, siento que no funciono exactamente igual. Sin embargo, cuando lo hago a trocitos, siento como que entro mucho más en el cuadro, me centro mucho más en una parte y es como que voy creando zona por zona. Sí que es verdad que es bastante más complicado en el sentido de lo de los colores, que no tendría que hacerse así, y seguro un montón de desventajas que nos podrían contar sobre esta técnica. Pero a mí me funciona. Si vosotros tenéis algún tipo de técnica que a vosotros os funcione, que vosotros os sintáis cómodos pintando así, os animo a que sigáis con ella, a que probéis las demás, obviamente que es lo más importante, ir probando y descubrir qué es lo que te gusta y cómo hacerlo, pero sí que es verdad que esto es libre, es decir, que cada uno pinte como a él más le guste y más le funcione sobre todo, como tú te guste, como tú entres en el cuadro. Y luego hay un montón de técnicas aparte, pues técnicas por ejemplo de pintar con espátula, técnicas de poner arena, de poner azúcar, no sé si es azúcar o sal, de pintar con relieves, de pintar de otras maneras, de rayar el dibujo, de hacer no sé qué. Son muy diferentes. Yo os quería en este vídeo traer sobre todo dos, que son las dos principales, las dos más importantes. Es más teórico, ya lo sé, es un poco más introductorio, pero en los siguientes vídeos que haga de esta temática sí que es verdad que ahí os voy a enseñar un poquito cómo se hace el graso sobre magro, cómo se hace la pintura a la prima, que de hecho lo podéis ver realmente porque hay un vídeo que de un speed painting de un cuerpo desnudo, que ahí lo que hago es una técnica de a la prima. Directamente comienzo el dibujo y lo acabo en la propia sentada. Otros cuadros obviamente que hago de speed painting de óleo, todos los demás son graso sobre magro porque son varias tiradas, varias veces, varios meses en algunos casos como en el de la Venus, pero básicamente estas son las dos técnicas más importantes y con las que vais a empezar yo creo a pintar a óleo y a comenzar a entender más la pintura. Espero que el vídeo de hoy os haya gustado y ahora vamos a todas las duditas que que me habéis dejado en Instagram acerca del óleo. Alguna de las dudas que más ha salido es ¿qué necesito para empezar a pintar a óleo? Lo que necesitas es los pinceles, que ya os he explicado en algunos de los vídeos qué pinceles existen. ¿Cuáles os recomiendo yo? Una brocha, dos pequeñitos de lengua de gato, dos pequeñitos rectos, uno que sea un 4 pelos y empezar por ahí. Las brochas pueden ser como más grandes, yo de hecho tengo aquí una, ¡ay, que se me cae! Una que es enorme, que es con la que estoy pintando mi último cuadro, pero hay brochas muchísimo más pequeñitas. Yo os recomiendo que cojáis una más o menos de ese tamaño y quizá una más pequeñita, un pelín más. Y luego los pinceles normales, es decir, algo por ejemplo como esto, que sea lo más grande que tengáis de pincel recto. Los tengo sucísimos, perdón, pero es que he estado pintando antes y los tengo súper sucios.
y 2 parecidos de lengua de gato y uno muy pequeño para los detalles, y empezar por ahí. Yo sí que es verdad que ahora mismo creo que llego a tener como 60 pinceles, una cosa así, pero porque entre que me han regalado algunas marcas, entre que tengo yo los míos que me voy comprando, que renuevo, que no, a veces no tiro y demás, es como que voy acumulando un montón de pinceles. Luego, ¿qué vamos a necesitar? Las pinturas. Las pinturas, cada uno se hace su propia paleta. La paleta básica sería blanco, amarillo, naranja, rojo, burdeos, azul ultramar, quizá un azul cielo un poquito más rollo cian, algún tierra y negro, y no vais a necesitar nada más en un principio. Luego yo, por ejemplo, tengo un montonazo de colores de óleo, tengo desde todo tipo de colores para hacer pieles, desde todo tipo de colores tierra, desde todo tipo de colores más negros pero que no llegan a ser negros. ¿Por qué? Porque realmente luego te vas dando cuenta de, según tu estilo, qué colores vas a necesitar. Yo, por ejemplo, gasto muchísimos morados. Pues los voy a necesitar un morado porque además va a tener muchísimo más brillo que si yo hago el morado por mí misma, que es tan fácil como hacer un azul con un rojo, pero realmente queda muchísimo mejor si se compra de tubo. ¿Qué pasa? Que es bastante más caro el morado. Es ir probando. Yo os diría que si comenzáis, empecéis por lo que es la línea base de colores y luego vayáis poniendo los colores que necesitéis. Por otro lado, vais a necesitar el disolvente, podéis usar aguarrás. Yo uso esencia de petróleo como hablaba antes, podéis usar trementina. El aceite, que ya tendréis que probar que aceite os funciona bien, y el lienzo, y ya está. Y no necesitaríais más. Es verdad que son cosas que al principio es un poco de inversión, es un poquito más caro, pero luego se agradece mucho si os gusta esta técnica, así que yo de verdad os animo muchísimo a hacerla. Siguiente pregunta. ¿Qué colores dirías que se necesitan para hacer los tonos de la piel? Sin exagerar, todos. Todos. Sí que es verdad que una piel va a tener un subtono de X color. Una persona como yo, que soy un poquillo morena, voy a tener un subtono amarillento. Voy a necesitar, para hacer lo que serían los tonos base, marrón, amarillo, blanco y probablemente algo de naranja para el rubor o un poquito más rojo. ¿Qué pasa? Que yo aquí estoy llena de luces por todas partes, probablemente tengas que poner morado, probablemente tengas que poner azul, rosa, negro, vas a tener que poner 800.000 millones de colores porque una piel no es exactamente un color, sino que es el reflejo de un montón de colores que te estén llegando de luz. Entonces, la piel sí, bueno, pues eso, va a tener un subtono. En mi caso es un subtono amarillo. En el caso de una persona que sea completamente blanca, probablemente sea un subtono más azulado. Una persona de raza negra va a ser un subtono muchísimo más marrón, muchísimo más oscuro, pero probablemente tenga muchísimos tonos rojizos. Entonces, es un mundo completamente... que es que no puedes ir y decir, dame este color. No, necesitas una barbaridad de tonos para poder realizar un tono de piel. Entonces es como un montón, la verdad. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tardas en hacer un cuadro a óleo? Desde 5 horas, 6 horas, por ejemplo, cuando he hecho algún cuadro que sea a la prima, como os enseñaba anteriormente, que es de una sentada, pues es unas 5 o 6 horas, hasta 6 meses, como por ejemplo tardé con la Venus. El último cuadro de Jorge que estoy haciendo ya llevo como unas 2 semanitas o así. Realmente no hay un tiempo estipulado, pues eso, desde 5 horas hasta todo lo que pueda durar el cuadro. Nunca me he planteado cuánto tardo en hacer una obra, no me importa realmente cuánto puedo tardar, si poquito, mucho, no es una cosa que yo me plantee, pero vamos, para que os hagáis una idea, desde 5 horas hasta infinito, pongamos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu técnica favorita? ¿Si el óleo o otra que nos puedas contar? Actualmente mi técnica favorita es el óleo y yo creo que de aquí en adelante lo va a ser porque es una técnica que a mí me hace realmente entrar dentro del cuadro. Es decir, con otra técnica como por ejemplo al lápiz, sí que es verdad que hasta hace muy poquito era mi favorita, pero a día de hoy ya no me llena tanto porque necesito mucho color, necesito encontrar pues la mirada, los brillos que se dan con colores, que necesito color. Los lápices de colores por su parte tampoco me llenan del todo porque es una técnica muy diferente y que no puedes realmente crear como si fueran diferentes planos, no me permite crear esa redondez de los cuadros a óleo. Entonces yo creo que a día de hoy y para siempre probablemente sea la técnica de óleo.
¿Con qué te quedas? ¿Con ala prima o con graso sobre magro? Graso sobre magro, yo creo. Es verdad que la ala prima da mucho juego, es muy divertido, es un aquí te pillo, aquí te mato, pero el graso sobre magro realmente es como que tú vas viviendo y conociendo el cuadro día tras día. Entonces es algo que te permite mucho entrar dentro del cuadro y en una ala prima no. Por lo menos en mi opinión. ¿Qué color no puede faltar en uno de tus cuadros de óleo? Sin duda, el amarillo. Aparte porque sea mi color favorito, es un color que yo siempre tengo que meter sí o sí en un cuadro. El último que estoy haciendo es muy evidente que tiene amarillos. ¿Por qué? Porque le da un fogonazo de luz en este lado, entonces siempre va a tener que tener un amarillo. Pero por ejemplo en el anterior, que es completamente rosa, diréis, aquí no puede haber amarillo, y sí lo hay en la cara, en algunos brillos hay bastante amarillo. Es bastante imperceptible, pero es verdad que para hacer un pequeño subtono y que no se note mucho, pero que dé luz, yo siempre voy a utilizar el amarillo. Y me gusta realmente mucho, aparte porque sea mi color favorito, que probablemente tenga bastante que ver, pero bueno. ¿Crees que se puede llegar al hiperrealismo con el óleo? ¿Es difícil? Es muy difícil, es muy difícil. Pero no es una técnica que me guste, no es una técnica que a mí me parezca bonita. Para hacer un hiperrealismo yo ya tengo una fotografía realmente. Soy de esas personas que el hiperrealismo les resulta como una lucha de egos, de decir, lo voy a hacer increíble, mejor que una fotografía, porque siento que pierde alma. Seguro que a muchos de vosotros os encantará el hiperrealismo y lo respeto completamente y seguro que se formaría un debate precioso. Pero para mí siento que ese cuadro pierde algo de alma, porque no notas el trazo del artista, no notas la huella que ha dejado el pintor o la pintora ahí. Entonces es una técnica que a mí personalmente siento que pierde alma. Y hasta aquí las preguntas que más se han repetido, sobre todo la de los materiales es la que más se ha repetido, entonces he querido un poquito aglutinar todas las dudas en una más genérica de los materiales para comenzar a pintar a óleo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que hayáis aprendido, que haya sido un poquito más teórico. Este, como os decía, es el primero de varios que voy a hacer. En el siguiente probablemente ya os enseñe un poquito más. Espero que os haya gustado mogollón el vídeo, que hayáis aprendido. Y aunque hoy es miércoles, este domingo va a haber un nuevo vídeo. No sé todavía si lo pondré en Insta Stories, es decir, en Instagram TV, o lo pondré en YouTube, ya lo veremos, pero os va a encantar porque va sobre los secretos de la Gioconda. Todavía me estoy documentando bastante, pero ya veréis cómo os va a flipar. Es un tema que además, cuando lo puse en Insta Stories, se viralizó, muchísima gente lo vio, muchísima gente votó, o sea, no os podéis ni imaginar el revuelo que causó. Así que este domingo vais a tener ese vídeo que os va a flipar. Así que espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos este domingo. Un beso, adiós.